Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Seguimos, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. La semana anterior, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió una denuncia por parte del jurista Santiago Beitach, con quien vamos a conversar en esta jornada, en contra de la actuación de la Junta Electoral del Exterior, que emitió un informe que recomendó la anulación o la nulidad de las elecciones de los ecuatorianos, o sea, del voto de los ecuatorianos residentes en el exterior. La nulidad no es sobre las elecciones, la nulidad es sobre la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior. El Consejo Nacional Electoral aprueba la semana anterior una resolución que es de dominio público en donde dispone que se repitan las votaciones para el caso de asambleístas nacionales y para las 3 circunscripciones donde votan los ecuatorianos residentes en el exterior. Asambleístas nacionales, aquella votación de los ecuatorianos migrantes residentes en otros países. Entonces está pendiente, evidentemente, la definición de los 15 asambleístas nacionales, porque puede variar posiblemente la última curul de asambleístas nacionales, y la de los 6 asambleístas por el exterior, representantes de 3 circunscripciones electorales, Estados Unidos y Canadá, América Latina, el Caribe y África, y Europa, Asia y Oceanía. De ahí, cada circunscripción elige 2 asambleístas, entonces están pendientes esas 6 curules, y obviamente ver si finalmente se mantienen los 15 originales virtualmente electos asambleístas nacionales o cambia la última curul. Santiago Beitach está con nosotros acá. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días a todos quienes nos escuchan por la gran señal nacional. ¿Cuál es la razón de ser de esa denuncia que usted presentó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar? Fabricio, mira, la razón de ser es que la Junta Especial en el exterior aparentemente se tomó atribuciones que no les competía respecto a sus funciones establecidas en el Código de la Democracia. Ellos no podían de ninguna manera a través de una resolución tomar la decisión de anular las elecciones como lo hicieron, y en su defecto esto es lo que genera una presunta usurpación de funciones amparados en el artículo 287 del Código Integral Penal. ¿Por qué usurpación de funciones? Porque en las funciones establecidas en el artículo 15 del Código de la Democracia de las juntas electorales, ya sean provinciales o en este caso la especial en el exterior, no cabe el anular las elecciones por medio de una resolución. Esta competencia la tiene exclusivamente el Consejo Nacional Electoral en su pleno. Entonces, en este sentido, la Junta no tiene ninguna competencia en poder realizar esta anulación. ¿Qué es lo que hace pensar y cuál es la idea que se mantiene? Que precisamente puede ser que exista una presión por parte de los consejeros, y esto llevó a la Junta a tomar esta decisión. Entonces, esto es lo que tendrá que investigar la Fiscalía General del Estado, que dicho sea de paso, el día de ayer ya ha aperturado la indagación previa de acuerdo a la noticia criminis presentada por mi persona y la asambleísta Carla Cruz del Movimiento Construcción. O sea, ustedes no presentaron una denuncia, sino una noticia criminis. Así es, se presentó una noticia criminis fundamentada en el tema, precisamente diciendo que tenemos presunciones de que existe la usurpación de funciones por los funcionarios de la Junta Electoral en el exterior, y que se llame entre las diligencias a comparecer a los miembros de la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué optaron por la noticia criminis y por no por una denuncia con firma de responsabilidad de ustedes, tanto suya cuanto de la candidata a la Asamblea, Carla Cruz? Porque a la final del día hay una brecha en el tema electoral que se tiene que respetar, y que un poco la Fiscalía tiene que analizar en qué competencias puede ingresar en un proceso electoral. Entonces, en este sentido, igual se han presentado las firmas de responsabilidad, yo he suscrito, ya empezó la indagación previa, ayer fui notificado, y en este sentido lo que tiene que hacer y lo que vamos a hacer es prestar toda la colaboración y lo que la Fiscalía nos solicite, porque en este caso es un mero análisis de lo que dice la resolución, lo que dice el Código de la Democracia respecto a las funciones y las conclusiones que saque la Fiscalía, en este caso, que es la Unidad de Transparencia y Lucha Anticorrupción, que ha tomado la batuta sobre
presunto caso. O sea, lo que ustedes cuestionan es que, a su juicio, la Junta Electoral del Exterior se extralimitó en su atribución legal. Así es, no tiene competencias, como muchas cosas que han sucedido. Por ejemplo, nosotros estamos conscientes de que no existe una potestad de anular las elecciones bajo la lógica que han amparado y han usado en este momento el Consejo Nacional Electoral. No existe repetir elecciones porque se nos cayó el sistema. Cuando ya esto tiene una historia, y lo hemos repetido en innumerables ocasiones, que existían problemas en el Consejo Nacional Electoral y ahora quieren echar la pelotita y la culpa a terceros. Este anuncio del tema de los problemas en el sistema del Consejo Nacional Electoral lo denunciamos por separado en ese momento, Fernando Villavicencio y mi persona, en el mes de febrero, y creo que también lo supe manifestar en este mismo espacio. Entonces yo creo que, entendiendo un poco la historia, a la Fiscalía le corresponde ya analizar estos hechos conductuales, a dónde derivan, y realmente ya dar respuestas a la ciudadanía para que no venga pululando en las próximas elecciones el fantasma del fraude que siempre está en entredicho en las elecciones. Pero ustedes, la denuncia o la noticia crímenes que ustedes presentan es exclusivamente contra la Junta Electoral en el exterior, no contra el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que toma una resolución que va en esa línea de declarar la nulidad de las votaciones de los migrantes ecuatorianos. Así es. La extralimitación de funciones es de la Junta Electoral en el exterior, más ya, como digo, lo que se dijo es que se mire si es que existe alguna injerencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, por lo cual se pide entre las diligencias que se llame a declarar a la mayoría del Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuál sería la razón por la cual se debería llamar a los miembros del Consejo Nacional Electoral? Para que expliquen qué es lo que ellos conocen, qué es lo que ellos saben. Al ser una noticia criminis, también ayuda para que la Fiscalía busque los indicios adicionales que puede encontrar este tema, y si es de llamar a juicio por una u otra razón, ellos puedan hacer un análisis más pormenorizado de la situación que nos atañe en este tema. Ahora bien, y vamos más allá. El Pleno del Consejo Nacional Electoral adoptó una resolución. Yo le pregunto a usted si no es una resolución lógica, tomando en cuenta los problemas que hubo con la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior, fundamentalmente lo que pasó en Europa, doctor Santiago Beitache. Mire, lo que sucede es que, así como se han decidido pasarse por la ley vulnerando los plazos y demás, lo que ellos tenían que buscar es la manera de compensar, por así decirlo, no sé cuál sería la palabra, porque realmente no existe en la lógica jurídica electoral eso, a los que no pudieron votar, tratar de arreglar el sistema. Mire, el Consejo Nacional Electoral no tiene una bolita de cristal para saber que ahora presencialmente van a acudir todos el mismo número de migrantes en el exterior a votar. Es muy complicado para ellos acercarse a votar. Ya dieron una facilidad y ahora están echándose para atrás y haciendo un gasto que tiene que ser ampliamente observado por la Contraloría General del Estado. Pero entonces ustedes, más allá de los problemas, ¿no creen que se debe repetir las elecciones? Mire, yo creo que se debe respetar la normativa, Fabricio, y existía un plazo para repetir las elecciones, y es que esa era la decisión. Tenían que hacerlo dentro de los 10 días para evitar vulnerar la universalidad del voto. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, primero, están vulnerándose derechos de participación de aquellos que votaron por una candidatura a presidente o no. Dicen que el porcentaje no varía, sí, pero ¿y los derechos de participación de las personas qué? ¿Dónde quedan? Ahí sí no nos importa. Entonces, las personas que votaron por Cristian Zurita, hasta por Bolívar Armijo, se pueden sentir perjudicados porque ahora únicamente van a poder votar sea por Luisa González o por Daniel Noboa. Entonces, en ese sentido, no hay lógica. Segundo, no están dentro del plazo establecido en la norma. Lo están haciendo en una segunda vuelta. Lo de los 10 días, dice usted. Lo de los 10 días. ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu de los 10 días? Que no se aleje de la elección principal de todas las candidaturas presidenciales para que pueda ser resuelta esto en las mismas formas y en la misma medida y en la misma igualdad de condiciones para los demás candidatos. Entonces, en ese sentido, ya no se comprende cuando pasan a una segunda vuelta. Esto es algo que nunca se ha visto. Entonces, yo creo que hay muchas observaciones que se deben realizar. Esperemos, también la ciudadanía debe conocer que aparte del tema penal existen las reclamaciones de carácter electoral que están presentadas ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en ese sentido, también la autoridad electoral tiene que tomar una decisión acorde a la ley y decidir si es que precisamente se deben repetir o no las elecciones. Reviso el 148 del Código de la Democracia,
que dice, si de la nulidad de las votaciones de uno o más parroquias o zonas electorales dependiera el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiara en detrimento de otra u otras, el CNE dispondrá hasta dentro de 10 días que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas. ¿A ese artículo se refiere usted? Así es, el 148. Dice, dispondrá hasta dentro de 10 días. ¿Eso se interpreta que debe ser dentro de los 10 días o que hasta dentro de 10 días se tome una resolución? No sé si eso está sujeto a interpretación. Tiene que ser, porque dice hasta dentro de 10 días. El tema es que tiene que ser dentro de los 10 días. ¿Por qué? Porque incluso el calendario electoral tiene una limitación en cuanto a los plazos y términos de las reclamaciones administrativas. Extralimitarse de eso es contravenir la norma explícitamente. Pero aquí no puede haber una confusión porque dice dispondrá hasta dentro de 10 días que se repitan las elecciones. O sea, yo leyendo esto interpretaría que el Consejo tiene 10 días para tomar una decisión, porque de lo contrario, digo, la redacción debería decir el Consejo Nacional Electoral dispondrá que se repitan las elecciones hasta dentro de 10 días. Digo, debería ser al revés la redacción. Es que dice dispondrá porque tienes que tomar en cuenta que eso va atañado a los recursos electorales que se puedan presentar y debe ser dentro de 10 días. O sea, termina el proceso de recursos, se toma una decisión y dentro de los 10 días tiene que realizarse las elecciones, porque esto es en caliente. A términos coloquiales, esto tiene que darse en caliente porque así funciona la democracia. La democracia, tú sabes que puede variar de un momento a otro. También el tema de la amplitud que tendrían para hacer una campaña electoral y darse a conocer los candidatos hasta octubre. Son tantos meses que podrían promocionarse, lo cual perjudicaría a los demás. Y sobre todo, esta lógica que manejaron ahora de hacerlo por movimientos y partidos, que el voto sea en plancha, se apega más a la teoría de que tiene que ir relacionado con la candidatura a la presidencia. Entonces, todo el marco normativo está con un espíritu causal que ha sido violentado y que en esta situación, encima de eso, los funcionarios con algún tipo de interés se toman atribuciones que no le competen en la norma. Entonces el movimiento Construye lo que está haciendo en este sentido es buscar justicia a través de esto. Mira, les importó tanto los derechos de participación que precisamente para el debate ahí sí no pudieron hacer un desvío a la norma y decir, bueno, es mejor que participe la candidata a la vicepresidenta o el candidato presentado a la presidencia. Pero es que no podía participar ni la candidata González ni el precandidato Cristian Zurita. En el caso de González, porque el debate estaba reservado para los candidatos a la presidencia. Y en el caso del precandidato en ese momento Zurita, porque no era candidato, no estaba calificado. De acuerdo, pero por ejemplo, en el caso del asesinato de Fernando, sí podían disponer que venga la vicepresidenta porque tenía que tener el movimiento Construye una representatividad. No lo dice la norma, pero tampoco lo dice el tema de la repetición de elecciones y lo están haciendo. Entonces, ¿qué está sopesando para el Consejo? Pero o sea, lo de la repetición, lo de la nulidad de las votaciones sí está en el 148. De acuerdo, pero en un plazo y término, en un plazo y en una forma determinada. No existe en la normativa la repetición de elecciones por el tema de que no le sirvió el sistema. Eso no existe. Y luego buscan a través de otros silogismos decir que existen inconsistencias numéricas, que eso lo ha descubierto Enrique Pita, pero vamos, en las anteriores elecciones existieron más de 2,000 actas con inconsistencias numéricas y no se repitieron las elecciones. Pero por ejemplo en este caso, si yo vuelvo a leer el artículo y dice, si la nulidad de las votaciones de una más parroquias o zonas electorales dependiera del resultado definitivo de una elección, me parece que para el caso de los asambleístas nacionales tiene lógica, porque ahí me parece la última curul en disputa que podría variar con base en la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior. Y obviamente la designación de las 6 curules de los migrantes, de las 3 circunscripciones electorales, me parece que ahí se aplica la norma. No se aplica en el caso de la elección presidencial, en donde claramente, y esto también yo lo destaqué la semana anterior, nadie impugnó el resultado de la elección presidencial, o sea, la distancia entre la primera y el segundo, y de la primera y el segundo versus los otros 6 candidatos fue muy grande, que a nadie se le ocurrió impugnar esa elección. Y está claro que el resultado en el exterior no va a alterar ese resultado, Santiago. Lo que pasa es que el proceso electoral tiene unos derechos de participación intrínsecos que al parecer a la autoridad electoral le importa en unos casos y en otros no. Aquí no vamos a decir precisamente que importa el hecho de que cambie o no el resultado, sino el derecho que tiene el ciudadano a votar por quien él considere. Si es que lo hacían dentro del marco de los 10 días solamente, como bien mencionas, a los asambleístas nacionales y a los asambleístas por el exterior, de acuerdo, esas eran las que tenían falencias, pese a que la normativa no dice que se tiene que repetir elecciones porque se les cayó el sistema.
sistema que está caído hace mucho tiempo y que se han dado todas las alertas habidas y por haber y que no han tomado en consideración. Pero tal vez anteriormente no tuvo la incidencia que hoy sí tiene en el resultado electoral de la elección de los asambleístas por el exterior. Mira, Fabricio, la presidenta del CNE se tira un balazo en el pie cuando nos dice que existe una intromisión de terceros al sistema y que por eso... Cuando habla del ataque, del ataque de 7 países. El ataque de 7 países y tienes un sistema que no ha sido auditado desde el 2020. Entonces, ¿qué garantías puede haber en este sentido cuando existe la intromisión de terceros de que precisamente se están haciendo bien las cosas? Y sobre todo eso, después repetir las elecciones en un plazo que no determina la norma de una forma claramente grosera en contra de los candidatos ya presumiblemente electos, porque ellos también tienen su derecho de participación, al igual que las personas a votar. Que si es que ya tenían que tomar una decisión al respecto, ellos tenían un listado de las personas que se inscribieron, podían llamar únicamente a las personas que hacían falta por votar, solucionar el problema y hacer votar a la gente. Pero ¿qué es lo que prefirieron? Voltear a ver el tema, pasarse por encima de la norma y llamar a elecciones y repetir elecciones con un costo de $3 millones para el Ahora, país. también me pongo a pensar en algo, porque el Consejo Nacional Electoral toma esta resolución de nulitar el proceso de votación en el exterior y disponer una nueva votación. Y obviamente se abre la posibilidad de que los sujetos políticos puedan presentar algún tipo de recurso, de objeción, para el análisis del Tribunal Contencioso Electoral, que esto también tiene sus plazos. Vamos a imaginarnos que esto hubiese ocurrido. ¿Cómo se hace una elección en 10 días si hay la posibilidad de una objeción ante el Tribunal Contencioso Electoral, que entiendo tiene 15 días para pronunciarse? O sea, no alcanzarían esos 10 días tomando en cuenta esta posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Contencioso. Se presentaba el recurso y simplemente se disponía en los 10 días la repetición de las elecciones, tenía que ser en las mismas condiciones, no cabía cambio porque se entiende para la lógica del Código de la Democracia que son presenciales, porque eso más no establece el tema del voto electrónico. Entonces se entiende bajo esa lógica que si es que existieran repetición en este caso de las elecciones, se toman los recursos administrativos electorales en este tema y quedaría anulada, por así decirlo, la repetición de las elecciones. Ese es el espíritu, porque realmente no hay esta trascendencia de que evidentemente falta norma, ¿no? Sí falta ser un poco más específicos. Este escenario electoral nos ha mostrado que hay algunas cosas particularidades que se tienen que observar para hacer cierto grado de reformas. Sin embargo, la lógica es que exista universalidad de las elecciones y que los candidatos tengan la igualdad de condiciones para presentarse. En este caso, pues ya no tienen igualdad de condiciones, se están vulnerando los derechos de votación, de sufragio de los migrantes en el exterior, en el sentido de que no van a votar por el presidente que ellos consideren, sino van a tener una lista pormenorizada de únicamente 2. O sea, la preocupación ahí que hay es que como la votación se dará en segunda vuelta y hay una incidencia del candidato presidencial, probablemente Construye no tenga el mismo impacto que tuvo en la primera vuelta. Mire, yo creo que todos los partidos políticos deben tener intereses, porque obviamente queremos que nuestros cuadros ingresen. Pero más allá del interés del movimiento Construye, está como quieren fraguar a través de este tema posibilidades de armar otro tipo de bancadas, otro tipo de fuerzas del interior de la Asamblea. Yo le pregunto ahí si el problema de fondo es que peligran 3 curules de Construye, las 3 curules que inicialmente, virtualmente habían ganado en el exterior. Evidentemente, somos una organización política que quiere... Ese es el tema que preocupa. Ese es uno de los temas que preocupa, pero también preocupa cómo la autoridad electoral viene de momento a momento incidiendo a través de un montón de situaciones de alguna manera en las elecciones sin que tengan este ánimo de ni siquiera la competencia, como lo estamos viendo con la Junta. Entonces ya se toman otro tipo de medidas y otro tipo de atribuciones que presuntamente benefician o favorecen a determinado sector. ¿Qué es cuál? ¿Revolución Ciudadana? En este caso puede ser Revolución Ciudadana, puede ser incluso ADN. El tema es que la disputa, me da la impresión que la disputa en el exterior es básicamente Revolución Ciudadana versus Construye, me parece a mí, porque inicialmente, antes de que se tome esta decisión por parte del Pleno del CNE, entiendo que tenían 3 virtuales curules para RC y 3 virtuales curules para Construye. Ese es el tema, sería entre los dos. Básicamente sí, puede variar para unos o para otros, porque en el tema electoral
nadie tiene una bolita de cristal, pero el tema es cómo afectas encima de ya esta situación, afectas a los mismos votantes, porque les diste una facilidad de no tener que movilizarse. Usted sabe que es movilizarse en el exterior más complicado que movilizarse en el Ecuador, y ya les entregas estas facilidades y luego les quitas. Entonces, el CNE no puede tener una bolita de cristal para saber, si hago presencial van a venir más ecuatorianos a votar o menos ecuatorianos. Y eso sí merma los derechos de participación ya de todos, porque yo supongo que ni el Movimiento Revolución Ciudadana ni Construye puede ratificar lo que va a pasar en las elecciones de octubre para sus autoridades en el exterior. Y algo más que nadie está diciendo, pues, Fabricio. Los más interesados que se termine el periodo presidencial era el Movimiento Revolución Ciudadana. Y ahora resulta que ya no les importa porque se va a repetir las elecciones y pateamos todo lo demás hasta enero. Entonces, creo que, no debemos darle más vueltas cuáles son los verdaderos intereses en este caso. Ya no les importa ni siquiera que el escenario electoral haya cambiado y alargue el periodo presidencial 2 meses más. Una última cosa, Santiago. El artículo 113 del Código de la Democracia, en su segundo inciso, hablando de la votación electrónica, dice que a fin de promover y garantizar la mayor participación electoral de las personas ecuatorianas en el exterior, el CNE priorizará el empleo de métodos electrónicos o telemáticos de votación, garantizando las seguridades y facilidades suficientes. O sea, la votación en el exterior como se dio, más allá de los problemas, y que fue un desastre, porque fue un desastre, y creo que eso es inocultable, ya fue un desastre cómo se lo hizo, pero no fue legal. Era una votación ilegal, Santiago. Más aún nos das la razón. Si ya fundamentan de una forma legal la votación en el exterior, ¿no es cierto? Y ahora, en lugar de contrarrestar esta situación y suplir los derechos a los ciudadanos que no pudieron votar, ahora les haces tener que movilizarse para votar presencialmente. No puedes retrotraer el derecho a lo que les otorga. Debería volver a ser entonces telemática. Sí, y efectivamente para los que pero no es mejor presencial. Es que aquí no hay mejor o peor, Fabricio. Yo creo que obviamente en el exterior es mucho mejor hacerlo de manera virtual, porque evidentemente... Sí, por las distancias. Por las distancias, porque es un tema bastante... Pero el tema es que la votación virtual fracasó en esta primera vuelta. O sea, estamos conversando aquí de esto porque fracasó el sistema. El tema virtual es más corregible que muchas situaciones políticas y anómalas que se toman cuando se quieren hacer con suficiente ética, con normalidad. Es mucho más fácil tener buenos técnicos imparciales que tener incluso delegados a las juntas provinciales electorales. Entonces, en este sentido, yo creo que es necesarísimo que el Consejo Nacional Electoral tome una medida en pro de la participación de los migrantes en las mismas condiciones que se llevaron a cabo las elecciones anteriores, supliendo las falencias que tenían. Sin embargo, ya no lo han hecho, ya es extemporáneo, y ahora solo estamos a oídos y a expectativa de que haga la autoridad electoral, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, en este tema. Entonces, realmente, porque podría pasar que el Tribunal Contencioso Electoral falle y definitivamente no se repitan las elecciones. Claro, que eche abajo la resolución del Pleno del CNE. Podría pasar, es una posibilidad. Es una posibilidad. Habrá que ver qué pasa. Santiago, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Un gusto haber compartido el espacio. Gracias al jurista Santiago Bektach, que ha estado con nosotros. Él precisamente impulsado la presentación de una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado en contra de la Junta Electoral en el exterior, y hemos conversado sobre esta resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral de disponer la repetición de las votaciones en el exterior, de los ecuatorianos residentes en el exterior, tanto para asambleístas nacionales cuanto para los legisladores de las 3 circunscripciones electorales donde residen los ecuatorianos migrantes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.